Listo. Vale. Muy bien, pues empezamos. Ya supongo que se irá metiendo a la gente y demás. Aquí tenéis la programación, ¿vale? Empezaremos por lo básico. Por, bueno, las clases en principio, que ya he comentado una cosilla, pero la comentaré al final de la clase. Lo de los horarios y tal. Vamos a empezar por lo más básico de lo básico, ¿vale? Hablaremos de las cosillas más de componentes y demás detallitos. Entonces, lo primero que vamos a aclarar es lo que es un IDE, ¿vale? Un IDE es una aplicación como esta. Bueno, lo vais a ver un poco lento el ratón, pero porque tengo que retransmitir esta calidad para que podáis ver el texto. Un IDE es un tipo de aplicación que os sirve para poder escribir código y escribir cosillas y que pues lo entienda, ¿vale? O podáis poder compilarlo, ejecutarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede servir cualquier editor porque no tiene por qué estar asociado un compilador a ese editor. Ya luego hablaremos de todas estas palabrerías más adelante. Pero en resumen es como un programa en el que podéis escribir texto que luego podéis guardar fácilmente y organizaros en vuestro proyecto. Puede ser incluso un editor de texto, ¿sabes? No tiene ni por qué ser muy complicado. Vale. Ahora mismo esto es muy simple, pero no voy a entrar mucho en código. Ahora no me interesa. Lo que más me interesa es que empecéis a aprender lo que sería lo más básico de lo básico, ¿vale? Sabéis lo que es el código binario, ¿no? Supongo el tema 0 y 1. Porque no, que algunos quizás no entienden cómo puede ir, cómo pueden ser, es decir, cuánto es 15 en binario, quizá a alguno le cuesta. Pero en resumen, el código binario es una interpretación de los números considerando que solamente tenemos dos cifras, el 0 y el 1. En el sistema decimal tenemos 10. Tenemos el 0, el 1, ¿vale? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9. A partir del 9, estos son cifras, ¿vale? A partir del 9 no tenemos más cifras. Empezamos a poner la cifra como la siguiente en la izquierda, ¿vale? En este caso, antes era un 0 que acompañaba al 0, ahora es un 1 y empezamos en el 0 y continuamos con el 11, el 12, el 13, el 14, etcétera, etcétera. Pero eso es muy fácil, es el sistema decimal. Creo que todo el mundo aquí pues sabe contar en decimal, supongo. Pero bueno, si nos limitamos, si simplemente tenemos estas dos cifras, pues binario es tan fácil como 0, 1, no nos quedan más, pues vamos a la siguiente, que ponemos un 1 a la izquierda y un 0. Y otra vez la siguiente, 11, no nos quedan más porque solo tenemos el 0 y el 1, no tenemos más cifras, pues entonces vamos a la siguiente, que en este caso sería, como no podemos poner aquí un 2, porque no tenemos más cifras, pues ya pasamos directamente al 1, 0, 0. Porque no podemos poner, es decir, solamente tenemos un 0 y un 1 para hacer cifras. Y aquí pues continuaríamos con el 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y lo mismo, nos hubiéramos quedado aquí sin nada más. Y tenemos que saltar, tenemos que seguir. ¿Y cómo seguimos? Pues como no podemos poner aquí ningún 2, un momentito.
información. Bueno, más o menos estáis quedando con la copla, ¿no? Del tema de los números. Es la limitante. Como en el sistema decimal nos acostumbramos a que la limitante sea de 0 a 9, pues lo tenemos muy en la cabeza. Pero si queremos empezar a contar en binario, pues ahí ya puede ser un poco más complejo porque tenemos que acostumbrarnos de que solamente tenemos dos cifras, que es el 0 y el 1. Aquí no hay ningún 2. ¿Vale? Ya luego, como estamos aquí empezando a contar 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, etcétera, etcétera, realmente los números siguen siendo los mismos. Es decir, existe un número 0, existe un número 1, existe un número 2, un número 3, etcétera, etcétera. Solo que aquí este número que en decimal podríais entender que es un 10, aquí no es un 10, aquí es un 2, porque el número siguiente al 1 es el 2. Solo que como no tenemos ningún carácter adicional que pueda representar el 2, pues lo representamos como 1, 0. ¿Para qué sirve esta parafernalia del sistema binario? Pues esto es bastante importante porque cuando empezamos en electrónica a crear estados, empezamos normalmente con los estados de encendido apagado, para definir una lógica lo más básica posible. Pueden ser mucho más compleja la lógica, pero como queremos una lógica básica, porque queremos crear sistemas complejos a partir de algo muy básico, pues si usamos por ejemplo la electricidad, pues tenemos un estado con electricidad y otro sin electricidad, o encendido y apagado. Si decimos que encendido es 1 y apagado es 0, pues ya podemos transmitir información. El resto de valores, si yo os pongo un número muy grande, o por ejemplo este de aquí, pues estamos diciendo que los tres valores están encendidos. Y cada valor puede hacer una cosa. Por ejemplo, pueden ser 3 bombillas. Y cada bombilla tiene un valor. Entonces, en este caso, dependiendo del valor que yo le ponga aquí, pues puede ser que una bombilla esté apagada y otra esté encendida. Puede ser incluso que haya aquí más valores. Lo que pasa es que aquí lo que estoy haciendo es contar, ¿vale? Esto que estoy haciendo aquí es contar, pero realmente siguen siendo válidos los números que empiecen por 0. Solo que contar con un número empezando por 0 es lo mismo que poner aquí 0,9. 0,9 es lo mismo que 9, si estoy contando. Pero si estoy usando ese número como código, pues me sirve, porque al final lo que me interesa es que siempre va a haber 3 cifras que cada valor es 0, 1, interpreta una cosa, significa algo. Entonces si yo pongo 0, 0, 0, eso es 0. Si yo estoy sabiendo qué número es, si estoy contando, 0, 0, 0 es 0. Pero hay más información. Como que si yo tengo 3 cifras y las 3 son 0, lo que estoy diciendo es que si cada cifra es una bombilla, las 3 bombillas están apagadas. Entonces ese tipo de información ayuda mucho a no ignorar el hecho de que podamos tener una cantidad X de cifras para hacer cosas más complejas. Ahora mismo no os liéis con que veáis aquí muchos números, porque lo importante es que entendáis que 0 es algo y 1 es otra cosa. Y si pongo muchos ceros y 1, cada 0 y 1 significa una cosa. ¿Vale? Es lo principal que tenéis que entender aquí. Y el por qué se utiliza binario es por eso, porque intentamos hacer el código lo más simple posible. Porque si usáramos decimal, es cierto que en una misma cifra tendríamos 10 valores, porque tendríamos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero muchas veces puede ser que nos esté sobrando información. Si yo quiero una bombilla que esté encendida y apagada, ¿por qué voy a necesitar 10 valores para decir si la bombilla está encendida o apagada?
Aparte de que puede ser más complejo interpretarlo, porque ya no es solo eso, sino que cómo envío yo una señal de corriente que tenga 10 valores posibles. Hay formas de hacerlo, pero al final, si queremos hacer un sistema lo más simple posible, no nos vamos a complicar. No vamos a hacer 10 cifras. Vamos a hacer un 0 y un 1, que son dos cifras, el cual significa 0 algo y 1 significa otra cosa. Y de ahí es de lo que surge el código binario. Una vez entender el código binario, es cierto que puede ser complejo pasar de decimal a binario, porque claro, tenéis que pensar en que si yo os digo 4, pues ahora tenéis que hacer los cálculos para decir, vale, si 0 es 0, 1 es 1, pues 1, 0 es 2, 1, 1 es 3, 1, 0, 0, pues será 4. Pero hay otros sistemas. Otros sistemas como por ejemplo el hexadecimal. ¿Vale? El hexadecimal surge más adelante por otras cosas que luego especificaré. Pero si en el decimal tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y llegamos hasta 9, pero queremos más cifras, no vamos a poner que el 10 es 1, 0. No vamos a poner eso, porque eso son dos cifras. Queremos que en una única cifra haya un único valor, que en este caso es 10. Como no tenemos un carácter, porque al final todas estas cosas que yo dibujo son caracteres que yo escribo, como no tenemos un carácter que represente el 10 en sí mismo, usamos una letra, por ejemplo. Por eso, en hexadecimal, cuando escribimos el 10, escribimos una A. Cuando escribimos el 11, escribimos una B. Cuando escribimos el 12, una C. El 13, una D. El 14, una E. Y el 15, una F. Y acabamos porque es hexadecimal. Hexadecimal es de 16. Entonces son 16 cifras. Entonces a estas cifras que he dicho, que son correspondientes al 10, 11, 12, 13, 14 y 15, tenéis que añadirle la típica del decimal. Es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y todas estas cifras son las cifras que usamos en el sistema hexadecimal. Al final todo es cifras que usamos para identificar números o identificar valores. Estáis muy acostumbrados al decimal, ¿vale? Que es el típico, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tanto al binario quizá, que es solamente 0 y 1. Y el hexadecimal, pues quizá no tanto tampoco. Pero es al final eso, es quitar o añadir cifras para tener más información o menos. Ya sea para organizarnos mejor, ya sea porque queremos transmitir información de la manera más simple posible, o lo que sea. Si queréis verlo de una forma más amplia, diferente, podéis incluso interpretar que el lenguaje humano también pueden ser cifras, ¿vale? Es decir, el abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, así hasta la última, hasta Z, pueden ser cifras. Que ahora mismo no penséis en números. Pensad en que cada uno de estos caracteres es algo que nos sirve para dar información en una única cifra, en un único valor. Yo puedo juntar varios de estos caracteres. Puedo poner, por ejemplo, una C, una A, una S y una A. Son 4 caracteres. Y gracias a mi sistema, que tiene 27 caracteres,
estoy usando esto para transmitir información. Estoy agrupando en este caso 4 caracteres para transmitir una información concreta. En este caso, casa. Que si tenemos un mismo entendimiento, es decir, si nos comunicamos en un mismo idioma, en un mismo lenguaje, en un mismo entorno, usamos las mismas instrucciones, en este caso el español, entenderemos lo que significa. Porque si no tenemos un diccionario común y no estamos comunicándonos de la misma forma, da igual que te ponga los caracteres que te ponga, que no vas a entenderlo. Lo mismo pasa con esto. Si yo os pongo 1, 0, 1, 1, si yo no especifico en qué idioma, en qué instrucciones, en qué diccionario o como queráis llamarlo, da igual, son cifras sin sentido. Pero si yo especifico el tipo de diccionario que estoy usando para comunicarme y estamos comunicándonos de la misma forma, esto pasa de ser simples caracteres arbitrarios puestos al azar a tener información. Y esa información ser transmitida a diferentes sistemas siempre y cuando compartan ese mismo diccionario común. En este caso, el código binario solo tiene 2 caracteres. Entonces, normalmente las palabras o instrucciones o código que yo escriba en binario ocupará mucho más, obviamente, porque tengo menos letras para transmitir X cantidad de información. Porque no habrá la misma cantidad de, por ejemplo, palabras de 4 caracteres en código binario que palabras de 4 caracteres en alfabético. ¿Sabes? No habrá la misma cantidad de palabras. Obviamente, eso significa que el contenido tendrá mucha más cantidad de caracteres, en este caso. Pues si habéis entendido bien esta parte, más o menos ya tenéis un gran paso hecho para poder entender las entrañas del código. Bueno, más que del código, del hardware, un poquito del hardware. Porque realmente el hardware se comunica así. En el hardware tenéis un bloque, algo, ¿vale? Que llamaremos procesador, que lo que hace es procesar información. Entonces, el procesador o CPU, vamos a llamarlo en este caso CPU, por ejemplo, recibirá caracteres. Si os cuesta mucho entender binario, pues haced el caso de ejemplo que he puesto, de simple alfabeto, por ejemplo casa. Entonces la CPU recibirá casa y por recibir casa hará algo que está en sus instrucciones, porque entiende lo que significa casa, y al entenderlo tiene programado que tiene que hacer algo si recibe casa. Quizá casa es una palabra que quizá no tiene tanto sentido, pero si en lugar de recibir casa recibiera, por ejemplo, abrir, y luego recibiera otra palabra que fuera carpeta, si esto lo recibiera la CPU entiende lo que significa abrir, porque en su diccionario tiene a abrir, hay que hacer esto, y también tiene en su diccionario lo que significa carpeta. Entonces, como entiende lo que significan las palabras y empieza a juntarlas, pues eso significa que tiene que hacer X cosa, y eso es lo que hace la CPU. La CPU procesa información. Ahora, cambiad fácilmente abrir por 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, lo que sea, y cambiad carpeta por 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, lo que sea. Es lo mismo. La CPU tiene un diccionario que ese 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 significa
abrir, y ese 1101111 significa carpeta. Es lo mismo. Y la CPU simplemente hará ese procedimiento. Entonces, si en el ordenador tenemos una CPU que hace esas cosas, pues tenemos que tener un lugar donde almacenar la información que queremos pasarle a la CPU. Ese lugar donde tenemos la información, como si fuera un libro en el que vamos leyendo páginas, llamaremos memoria. En la memoria tenemos la información almacenada. Un montón de caracteres, un montón de palabras, en este caso ceros y unos, pero podéis entenderlo como palabras, como las de abrir carpeta, un montón de cosas que están almacenadas en la memoria. Y que poco a poco la CPU va leyendo y hará algo. Entre las cosas que puede hacer, pues puede, por ejemplo, mandar información a otros lugares para hacer otras cosas. Por ejemplo, encender un píxel en pantalla, o hacer que se encienda un RGB de tu ordenador, o mandar una señal sonora, o mandar un código de información a internet, o 1000 millones de cosas. O incluso puede que una de esas cosas sea hacer algo con la memoria, escribir en la memoria. Porque no solo la CPU lee de la memoria, que esto es leer, también escribe. Entonces, de esta forma podemos hacer que la propia información que está aquí escrita en la memoria, al leerla la CPU, una de las cosas que puede hacer es escribir nueva información en la memoria que a su vez puede ser vuelta a ser leída y hacer que la CPU haga otra cosa nueva, que pueda hacer otra cosa nueva, y así en operaciones que se pueden hacer todo lo compleja que queráis, y que al final esto mismo se traduce en que le dais doble clic a un juego y lo estáis abriendo. Y todas las cosas que está detrás de eso. El que se enciendan los píxeles de la pantalla como se están encendiendo. El que al mover el ratón de cierta forma la mirilla del arma se mueva de cierta forma. El que al pulsar WASD el personaje se mueva de cierta forma. Porque todo eso es un montón de operaciones simples que acaban creando cosas más complejas. Por poner un ejemplo, el simple hecho de pulsar W en ese videojuego hace que el personaje se mueva hacia adelante. Pero para hacer eso, la CPU entiende una operación mucho más simple de esa operación, porque esa operación es muy compleja, hay que dividirla en operaciones más simples, y entre una de esas operaciones más simples es que el personaje ya no está en esa posición, sino que está 1 metro más adelante, porque hemos movido el personaje 1 metro más adelante. Esto no solo significa que el personaje esté 1 metro más adelante, hay que actualizar la pantalla para que el jugador o el usuario vea que el personaje está 1 metro más adelante. Hay que actualizar el sonido, ¿vale? Hay que mandar señales a la tarjeta de sonido, porque hay que enviar el sonido del paso, que tenemos también guardado en la memoria RAM. Hay que enviar la señal por internet, porque el juego está online. Y esa señal tiene que ser recibida por otros ordenadores para entender que ese jugador se ha movido 1 metro hacia adelante y hacer sus operaciones respectivas. Esto que estoy explicando es mucho más complejo por dentro, porque son montones de operaciones simples. Pero todo lleva a lo mismo, a que la CPU lee de memoria y hace cosas, entre las cuales puede escribir en memoria o puede interactuar con otras cosas.
Otras cosas que puede ser otros procesadores, como puede ser la GPU o el propio de la tarjeta de sonido o cualquier cosa. O que, por ejemplo, en lugar de leer, ¿vale? Porque aquí al interactuar con la GPU lo que estamos haciendo es escribir información también en una memoria de la GPU que podríamos llamar caché, ¿vale? Porque todo esto tiene una memoria pequeñita y la GPU ya lee esto y escribe. Al final un proceso que se puede hacer todo lo complejo que queráis. Pero en resumen, la CPU lee y escribe de la memoria y lee y escribe en otros lugares. También puede leer de un lugar llamado memoria del teclado, en el cual al pulsar la W se guarda en la memoria del teclado que una tecla ha sido pulsada, que es la W, y la CPU lee cuál es la tecla que se ha pulsado. Si se ha pulsado una, el teclado le dirá a la CPU, ha sido pulsada la W. Y entonces la CPU, como ha recibido esa información del teclado de que ha sido pulsada la W, si previamente tenía una instrucción de la memoria que había leído que si era pulsada la W tenía que hacer una cosa, pues entonces hará otra cosa. Y así, no me voy a entrar mucho porque tampoco quiero que se complique mucho y que os liéis. Es simplemente lo más básico, lo de que la memoria almacena información y el procesador la procesa. ¿Vale? Eso es lo más básico. Y a partir de aquí, pues, ¿qué significa la información? ¿Vale? Hemos hablado de lo de abrir carpeta, ¿vale? Que puede ser abrir 11011 lo que sea, y carpeta puede ser lo mismo, otra cosa, ¿vale? 10010 lo que sea. Pero ¿cómo decidimos qué significa cada cosa? Sí, exacto, B000, por ejemplo. Pero ¿qué significa cada cosa? Pues hay ciertos convenios que, bueno, convenios al final son grupos de personas que se reúnen entre sí y empiezan a debatir y a decidir, pues, cómo se puede entender algo. Es como, por ejemplo, un diccionario. El español tiene detrás a la RAE que determina las palabras del español, el nuevo vocabulario, la gramática, cómo funcionan las reglas, cómo se deberían comunicar las personas que se comuniquen en español, etcétera, etcétera. Pues podéis entenderlo más o menos de la misma forma. En el código binario, o código máquina, que lo llamaremos así mejor, el código máquina al final es el código que entiende la CPU, ¿vale? Lo que estamos hablando hasta ahora, eso de esos numeritos que lee y escribe la CPU, pues eso es código máquina. Pues en el código máquina hay ciertos convenios. Depende de la CPU, depende bueno, principalmente de la CPU, porque como es la que procesa, es la que tiene su propio diccionario de instrucciones. Entonces, si tenemos, por ejemplo, Intel, ¿vale? Una CPU Intel, pues tiene un conjunto de diccionarios, ¿vale? De tal forma que, por ejemplo, dice, vale, tenemos 8 cifras, ¿vale? Imaginemos, tenemos 8 cifras. Pues con estas 8 cifras tengo que ser capaz de transmitir información, ¿vale? A estas 8 cifras diremos que es un sistema de 8 bits. Porque cada una de estas cifras la llamaremos bit. En lugar de llamarlo carácter, ¿vale? La llamaremos bit. Porque es un bit de información, un valor de información. Pues este sistema sería un sistema de 8 bits como máximo,
cada palabra nuestra será de 8 bits. Entonces es un sistema de 8 bits. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, decimos, vale, una operación, por ejemplo, la suma. ¿Cómo podemos decir que queremos sumar dos elementos? Pues, si solo tenemos estos valores, vamos a ir agrupando cifras para que signifiquen cosas diferentes. Por ejemplo, vamos a decir que estas 4 primeras cifras, los 4 ceros a la izquierda, significan la operación que quiero hacer. ¿Vale? Entonces esto es la operación. Y después nos quedan otras 4 cifras, otros 4 bits. Podemos decir que 2 de ellos es el operando A y otros 2 el operando B. Operando es como la variable, el valor, es decir, hacemos una operación en función de dos cosas. En este caso la suma la hacemos en función de dos cosas. Entonces, si tenemos esta organización que hemos definido, pues entonces, por ejemplo, la operación suma podría ser, porque lo digo yo, podría ser el 0, 0, 1, 0, por ejemplo. Entonces, si yo pongo 0, 0, 1, 0, es suma. Ahora, ¿suma de qué? Pues, como hemos dicho antes, los dos siguientes es que el primer valor que sumo, en este caso será 1, 0, por ejemplo, y el segundo será el siguiente valor que sumo. En este caso será 1, 1, por ejemplo. Si veis, va en grupos. Entonces, yo aquí voy leyendo y leo esto, 0, 0, 1, 0, como he dicho anteriormente, eso es suma. Entonces esto para mí es suma. ¿Vale? Lo voy a poner, suma. 1, 0 es primer valor. El primer valor es un número, ¿vale? Según lo que he dicho yo en mi diccionario. Entonces, ¿qué número es 1, 0 en binario? Pues 1, 0 es 2. Entonces, suma 2. Y 1, 1, ¿cuánto es? Pues es 3. 2, 3. Entonces, suma 2 y 3. Pues 2 más 3 es igual a 5. Entonces, si la CPU recibe esto de aquí, según mi diccionario, esto de aquí significa suma 2 más 3. ¿Qué tiene que hacer la CPU? Pues hacer lo necesario para poder sumar 2 y 3 y da 5. Pero claro, lo hace. Pero ¿y cómo sé que lo ha hecho? Pues porque esta operación no es solamente sumar. Esta operación tiene por dentro que lo que yo he sumado lo tengo que guardar en algún lado para saber que he hecho la suma. Porque de poco me sirve hacer una suma y que, vale, pero ¿cuánto es? Ah, ya la he hecho pero no sé cuánto es, porque no he guardado el valor. Pues lo suyo es guardarlo en este caso. Y es ahí el por qué esta operación hace, la CPU lee aquí esa operación, es decir, lee 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 y hace, vale, suma 2 más 3. 5. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora escribo en la memoria 5. En algún lado. Normalmente ya en mi diccionario defino que el lado en el que se realicen las operaciones será un lugar concreto de la memoria. Es decir, la memoria tendrá un lugar por aquí o por donde sea que será resultados. ¿Vale? Aquí. Y siempre, cada vez que haga un resultado, se guardará ahí. Entonces la CPU dice 5, pues hace boom, y aquí, en este lugar de aquí, guardará un 5. Y ya está. ¿Vale? Y a seguir leyendo, a seguir haciendo operaciones. Entonces, esto que he dicho es básicamente un diccionario, es decir, yo tengo aquí códigos. Pues el 0000 es, por ejemplo, no hacer nada.
por dejar alguna así por defecto, por si acaso. El 0001 es, no sé, escribir, por ejemplo. El 0010 es sumar. Perdón por la letra, ¿vale? Estoy escribiendo con el ratón. El 0011 puede ser restar, por ejemplo. ¿Vale? Y así yo continúo hasta agotar pues, las posibilidades que tengo con 4 cifras. Entonces, si me llega cualquier otro valor aquí, pues solo tengo que ir leyendo. Si me llega, por ejemplo, 0001, 0011, ya está, lo que sea. En este caso no puedo más porque he dicho que mi sistema es de 8 bits. Significa que es como máximo 8 caracteres cada palabra. Entonces leo, ¿y qué significa esto de aquí? Miro en mi diccionario. En mi diccionario dice que 0001 significa escribir. ¿Vale? Pues tengo que escribir lo que me diga a continuación. Estas dos cosas estará también definidas en el resto de cosas de mi diccionario. El resto de valores, tipo valores, pues también tendrá su significado que yo definiré en mi diccionario. Y es cómo funciona la CPU. De tal forma que el resto de aplicaciones tienen que entenderse con la CPU para poder hacer el resto de cosas. Y eso lo podéis ver aquí. Ahí tenéis básicamente un poco el resumen que he dicho de hoy. Tenéis el lenguaje, ¿vale? El lenguaje de la máquina, el código binario, los convenios del lenguaje común, básicamente las reuniones de personas para hacer un diccionario, como puede ser la RAE en el español o, en estos casos, los códigos de las instrucciones del código binario o de código máquina, la estructuración en bits, ¿vale? Porque se van estructurando de 0, cada 0,1, cada carácter es un bit. Un byte es un conjunto de 8 bits, ¿vale? Para que lo sepáis ahora. Entonces, cuando yo digo bytes, si digo por ejemplo un byte, me refiero a 8 bits. Entonces voy contando de 8 en 8. 8 bits es un byte. Y el sistema decimal hexadecimal ya lo hemos hablado, ¿vale? Cuando yo pongo A, B, C, D, F, ¿vale? F hasta el F, eso es hexadecimal. Llegó de 0 a 15. Esto que está aquí, quizá otro día lo expliqué un poquito más a detalle, el cambio de binario a hexadecimal, seguramente en la siguiente clase. Pero aquí tenéis una tabla de paso de decimal a binario. Y también hexadecimal, ¿vale? Por si queréis verla y ver un poco los detallitos. Y después el código máquina. Este es un ejemplo de código máquina real, que es el Intel 8088. ¿Vale? Es para un procesador de Intel. Y ya veis, al final es ceros y unos. ¿Veis aquí lo de BA0, B01? Eso al final es código hexadecimal, ¿vale? Esto de aquí es código hexadecimal. Está en hexadecimal porque casualmente, como podéis ver en la tablita de aquí al lado, el hexadecimal ocupa menos que el binario. Y preferimos usar hexadecimal a usar decimal porque literalmente con 4 cifras binarias tenemos una traducción directa a un carácter hexadecimal. Ya veis que literalmente con ir agrupando los caracteres de 4 en 4, los caracteres binarios de 4 en 4, traducimos directamente a un carácter hexadecimal. El 0000 es 0. El 0001 es 1. El 0010 es 2. Bla, 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 bla. El 1010 es A. Porque eso sería 10, pero como estamos en hexadecimal, nuestro 10 es un único carácter, no son 2. Entonces A. ¿Vale? El 1111 es F. Lo mismo, 111 es 15, pero en hexadecimal 15 lo tenemos como un único carácter, que es la F. Ya luego el siguiente sí, el siguiente es 16, pero ahí sería poner 1, 0 en hexadecimal, porque ya no nos quedan más caracteres. Entonces el 1, 0 en hexadecimal es el 16 en decimal. ¿Y por qué preferimos usar el hexadecimal?
Pues por eso, porque si no, ya veis la conversión de binario a decimal. Literalmente las cifras se van incrementando y aquí podemos estar haciendo cálculos mentales. Si yo pongo una cifra muy enorme en binario, vais a tener que hacer cálculos mentales para saber qué valor es ese en decimal. Pero hexadecimal es rapidísimo. Tomáis 4 de estas cifras y ala, ya sé qué valor es en hexadecimal. Es por esa razón por la que cuando compactamos un montón de código, para que aquí no, para que en este BA0, B01 no haya un montón de ceros 1, lo compactamos, pues ponemos esto. ¿Qué sería el BA0, B01? Pues B traducimos, B es 12, perdón, B es 11, ¿vale? Aquí, B en hexadecimal, pues B es 1011, entonces esta B es 1011. A es 1010, pues A es 1010, ¿vale? La siguiente es 0, que 0, 0 es 000, ¿vale? Y así seguiríamos. Y veis que es un número mucho más grande, pero lo hemos compactado en hexadecimal. Por eso, muchas veces en código máquina o en cosillas así, vais a ver hexadecimal. Entonces esto hablaremos mejor en la siguiente clase, pero lo he explicado así un poco rápido para que podáis entender un poco lo que es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, al final esto es una instrucción. Una instrucción que procesa el procesador. Y tal y como os expliqué aquí, ¿vale? El Intel tiene su tablita y lo que hace es traducir a palabras. ¿Vale? Como cuando digo abrir carpeta. Es por eso, por lo que esto que está aquí, que es BA0, B01, se traduce a MOV DX010B. Pero eso es porque hay una tabla de traducción de diccionario del Intel 8088, que es la que usa el procesador para entender que este código de aquí, en hexadecimal, aunque lo recibe en binario, significa mover de X a 010B. O este de aquí abajo significa mover AH a 09. O este de aquí significa int 21. O este de aquí significa mov AH a 00. Etcétera, etcétera. Siguen siendo palabras. Palabras que tienen traducción debido al diccionario. Y lo de abajo es simplemente una traducción de cómo podríamos poner letras en código hexadecimal. Que esto de aquí lo podríamos llamar UTF, ¿vale? El código en UTF-8. Y si buscáis información de UTF-8 podréis ver un poco más, pero ya lo explicaremos en la siguiente clase. Así que no os preocupéis mucho por eso. Y os he explicado también un poquito de esto, aunque ya en la siguiente clase entraremos un poco más detalle también aquí en estas dos. Pero os he explicado de esto y de esto, porque aquí veis también lo que os dije de la CPU, que lee información de la caché es una memoria, la RAM es otra memoria y el disco duro es otra memoria. Son memorias concatenadas, porque cada memoria es más rápida que la anterior. ¿Vale? Pero eso ya luego lo explicaré el día siguiente. Tenéis el PDF este en el tablón del Classroom, podéis consultarlo para consultar lo que hemos explicado en clase, al igual que el vídeo que luego será subido, por si queréis hacer un poco de memoria. ¿Qué os ha parecido la clase de hoy? Si queréis escribir por el chat o decirme. Y bueno, ya solamente me quedaría pues concretar con vosotros la siguiente clase. Bueno, sí, primero, ¿qué tal? ¿Muy complicada? ¿Muy fácil? ¿Habéis entendido todo? De verdad te has liado mucho, Lassie. Bueno, si no puedo entrar más a detalle en la siguiente clase. Pero te recomiendo que revises para la siguiente clase un poco lo que tengo puestas aquí en la diapositiva. Y cuando esté subido el vídeo, le eches un ojo de nuevo poco a poco. Porque creo que más o menos lo expliqué relativamente compacto todo.
¿Qué tipo de información inicial? Al final lo que tenéis que entender es que el código binario, en código máquina, es como hablar un idioma. Es como decir, hola, ¿cómo estás? O decir lo que sea. Sí, bueno, si queréis ahora voy a dar por terminado el vídeo.